Hola, hola, mis hermanos, buen día, Dios les bendiga. ¿Cómo están terminando la semana? Deseo que muy bien, bendecidos. Estamos aquí para terminar la lección de esta semana. ¿Y quién recuerda cómo se llamó? ¿De quién estamos hablando? ¿De qué rey? Habíamos estado hablando mucho del rey David, pero ahora estamos hablando del rey Josafat, de la oración del rey Josafat. Y la lección se llama Una fe ejercitada en la prueba. Ahí en las pruebas es donde nuestra fe se ejercita, ¿verdad? Y se fortalece, no nomás se ejercita, se fortalece. Y pues nos habíamos quedado estábamos leyendo en Segunda de Crónicas capítulo 20 y nos quedamos en el versículo 22, donde Dios respondió. En el 21 hasta ahí leímos, ahora vamos a leer del 22 en adelante y lo vamos a leer hasta el versículo 30. Hasta ahí vamos a llegar del 22 al 30, pero usted se puede seguir, lea todo el capítulo. Es muy interesante porque en el capítulo 20 vemos el temor de Josafat, pero también su confianza en Dios, y Josafat aplicó los medios de gracia y Dios le respondió. Así que mi hermano, hay que aplicar los medios de gracia, pero los medios de gracia no tienen ningún resultado en nuestra vida si antes no se la hemos entregado al Señor, porque esos medios de gracia funcionan porque Dios trabaja en nosotros a través de su Santo Espíritu y su palabra. Pero si no tenemos el Santo Espíritu, pues nada va a pasar. Así que es importante, primordial primero, ser hijo de Dios. Y todo hijo de Dios es apartado y sellado con el Santo Espíritu. Y entonces puede utilizar los medios de gracia porque tiene a su ayudador, la tercera persona de Dios. Así que leemos la bendita palabra de Dios, Segunda de Crónicas, capítulo 20. Empezamos a leer en el 22 y dice: nos habíamos quedado cuando Josafat envió al pueblo, a los guerreros, a hacer todo lo que Dios había enviado a través del profeta Jaziel, ¿verdad? Que el Espíritu Santo dice que tocó a Jaziel y Jaziel habló al pueblo para decir lo que Dios había dicho. Y cuando ellos siguieron la instrucción de Dios, Josafat, como líder, como rey, antes de que ellos partieran a la guerra, les dijo: creed en Dios y hacer todo lo que Él os ha mandado a través de Jaziel. Pero dijo adorarle, alabarle, además de creer y obedecer, adorarle y alabarle. Y esos son los medios de gracia: la adoración, la oración, la alabanza, la comunión, que es la obediencia, y la palabra. Nosotros tenemos la Santa Escritura. Ellos tenían la ley y tenían la palabra dada a los profetas. Por eso le dijo: creed en Dios, creed en los profetas. No solo en Dios, también en los profetas, porque ellos hablaban lo que Dios decía. Hoy día nuestros pastores, nuestros líderes, nuestros misioneros hablan lo que Dios dice, nuestros maestros, porque nos enseñan la palabra. Así que creer en la palabra, creer también en nuestros líderes, no se les olvide, honrar a los pastores, dice ahí en el Nuevo Testamento. Y la palabra de Dios dice así: y cuando comenzaron a entonar, o sea, obedecieron a Josafat, iban a la guerra, pero iban entonando los cánticos. Dice: y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Creó confusión entre los enemigos de Josafat, y entre ellos se acabaron. ¿Por qué? Porque Dios peleó su batalla, no se le olvide eso, que Él dijo a través de Jaziel que Él pelea las batallas. Y en Romanos, Pablo nos dice que la batalla no es nuestra, es de Dios. Él pelea nuestra batalla. Que no tengamos nunca la intención de venganza, porque Dios pelea nuestras batallas. Esto lo encuentra en Romanos. Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir,
cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Fíjese, entre ellos mismos, ¿verdad? Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Cuando el pueblo, los guerreros del pueblo de Dios llegaron, se quedaron sorprendidos al ver la multitud de muertos. Sin ellos levantar un arma, todos habían sido acabados. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas. Así, por lo cual reinó Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, vestidos con alhajas preciosas que tomaron para sí tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Y al 4.º día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca, hasta hoy. Y todo Judá y lo de Jerusalén, y Josafat a la cabeza de ellos como rey, volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que Jehová había peleado la batalla contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Así que, mis hermanos, aquí podemos rescatar de todo este pasaje que hemos visto, podemos ver al rey Josafat acudiendo ante las amenazas que venían contra su pueblo, acudiendo a Dios. ¿Cómo acudió a Dios? En humillación, y se reconcilió con Dios. No es que estaba peleado con Dios, sino que antes de pedir, antes de ir a la batalla, primero juntó al pueblo y vino a Dios. La batalla la peleó espiritualmente. Vino a Dios, le adoró, le alabó, le reconoció en sus grandezas y le entregó sus necesidades a Dios en oración. Tuvo comunión con Dios antes de tomar decisiones. Él vino y reconoció a Dios en humillación y le entregó sus necesidades a Él. Y antes de tomar una decisión, primero tuvo esa comunión con Dios. Pero no solo eso. Cuando clamó a Dios, Dios le respondió. En esa respuesta, a través del profeta Jaziel, Josafat y su pueblo obedecieron a Dios, tal cual como Dios les dijo a través del profeta. Ellos recibieron esas indicaciones y las cumplieron al pie de la letra, es decir, obedecieron con confianza, tuvieron esa confianza en Dios y lo obedecieron. Pero cuando ya fueron a la batalla, siguiendo los pasos que les había dado, lo hicieron alabando. Ellos por el camino no iban con miedo, porque iban confiados en Dios. Su confianza estaba en Dios. Su fe estaba fortalecida aún en la amenaza, aún en la batalla, porque Dios ya les había respondido a través de su oración. Entonces ellos fueron caminando hacia la guerra, pero ellos iban adorando, alabando, con la esperanza puesta en ese Dios grande, ese Dios todopoderoso, y a cambio recibieron bendición. Dios peleó su batalla, no tuvieron que levantar ningún arma. Cuando llegaron, el enemigo estaba vencido. Entre ellos mismos se habían destruido, y entonces pudieron tomar todas las riquezas que estaban regadas por el campo y llevárselas a su campamento. Obtuvieron esa bendición porque habían obedecido a Dios. Así que, mis hermanos, una vez que obedecieron a Dios, obtuvieron la respuesta. Él peleó su batalla, pero también obtuvieron bendición. Y además regresaron testificando a Dios. ¿Cómo dice la palabra que regresaron? Dice que venían gozosos. Regresaron gozosos porque Dios les había librado del enemigo, dice el versículo 27. Y vinieron a Jerusalén con salterios,
arpas y trompetas a la casa de Jehová. Es decir, regresaron a la casa de Jehová antes de ir a sus casas. Regresaron al templo, adoraron gozosos, dieron gracias, pero también al hacer eso, por los pueblos donde fueron pasando, alabando, adorando a su Dios, porque les había librado el enemigo, a esos pueblos les dieron testimonio. Y vea lo que dice el versículo 29 y 30. Debido a la actitud del pueblo de Dios, después de que Dios les libró de su enemigo, que venían en gozo, contentos, adorando, alabando, con salterio, con arpas, con trompetas, hasta la casa de Jehová. Desde allá, de donde habían ido a pelear, regresaron, que no pelearon, Dios peleó por ellos, regresaron con esa actitud de gozo. Y entonces esos pueblos que les vieron regresar en victoria, esos pueblos dice que tuvieron pavor de Dios. Todos los reinos de la tierra tuvieron pavor de Dios cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz a partir de ese día. Tuvo paz porque Dios le dio paz por todas partes. ¿Quiere usted, mi hermano, tener bendición? Siga los pasos de Josafat. En este pasaje, Josafat también cometió errores, ojo. Usted los puede encontrar ahí en Crónicas. Pero estamos hablando aquí de cómo fortalecer la fe. Cómo se fortaleció la fe de un pueblo. Cómo fortalecer la fe nosotros y nuestra familia y nuestro pueblo de Dios, nuestra familia espiritual también. ¿Cómo fortalecer la fe? Así, utilizando los medios de gracia, adorando, orando incesantemente, es decir, siempre, alabando, teniendo comunión con Dios. Eso significa obedeciendo su palabra, estudiando la palabra. Le recuerdo los medios de gracia: adoración, oración, alabanza, comunión, palabra de Dios. Adoración significa reconocer lo que Dios es, no por lo que nos concede, sino por lo que Él es. Su amor incesante, inmenso, eterno, su justicia eterna. Por eso tenemos temor de fallarle, porque sabemos que Él es justo y no nos va a dejar pasar nada, porque Dios no puede ser burlado. Orar siempre, no orar para pedirle, sino para adorarle, para alabarle, para entregarle nuestras necesidades. Más que pedirle, le decimos lo que nos está pasando, lo que estamos necesitando. Y Él responde, así como le respondió a Josafat, que también le fallaba a Josafat. ¿Cómo no nos responderá a nosotros, que también le fallamos, pero tenemos una ventaja? Nosotros tenemos su Santo Espíritu, tenemos esa conexión con Él. Si es que somos hijos, dice Pablo, ¿verdad? En Romanos 8, 28, Pablo dice: si es que somos hijos, todas las cosas que nos suceden son para bien, pero esto es, dice, a los que andan conforme a su voluntad, es decir, siguiendo todo esto. Porque la comunión, ya vimos la adoración, la oración para entregarle nuestras necesidades, la alabanza, siempre alabando, fortaleciéndonos con esas alabanzas, esos cantos que hablan de su palabra, de sus grandezas. Eso nos fortalece en la fe, esos cantos, esas alabanzas, teniendo comunión. ¿Cómo se tiene comunión con Dios? Obedeciendo su palabra. Esa es la comunión con Dios, porque Juan dice que en Juan 14, 23 y 24, el Señor, nuestro Señor Jesucristo, dice que para tener comunión con Él es necesario obedecer su palabra. Dice: esto es los que guardan mi palabra. Dice que los que guardan su palabra son los que le aman, y su Padre y Él vienen a ser uno solo. Es decir, si nosotros estamos guardando la palabra, tenemos comunión con Dios a través del Santo Espíritu. Y tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo vienen a ser uno solo con nosotros. A través del Espíritu Santo se manifiesta la gloria de Dios, la gracia de Dios en nosotros.
y recibimos entonces respuesta y bendición como recibió Josafat. Y entonces nosotros somos movidos a obras. No es que hacemos obras para que esto suceda, no. Cuando todo esto sucede en nuestra vida, pues nosotros somos movidos a hacer obras que testifiquen a Dios. Así como hicieron ellos, que iban adorando, alabando por el camino, cantando, y estaban testificando la grandeza de Dios, ese Dios que protegía al pueblo de Israel, tal cual protegía que venció al enemigo antes que el pueblo de Dios llegara a donde iba a ser la batalla. Y por eso todos los demás reinos temieron a Jehová y temieron al pueblo de Israel, porque sabían que Dios estaba con ellos. Así que Satanás no se acercará a nosotros si nosotros estamos en esta comunión diario. ¿Por qué? Porque el enemigo sabrá que Dios está con nosotros y no osará tocarnos. Andará alrededor nuestro, dice, como león rugiente, tirándonos dardos. Pero esos dardos no van a caer si nosotros no damos lugar. Pablo también dijo, no deis lugar al enemigo. No deis lugar. Y Jesús incluso dijo, no deis lugar al diablo, dijo Jesús. Así que mis hermanos, vivamos en los medios de gracia para que no demos lugar al diablo. Esa fue la lectura de la palabra de Dios hoy y le leo rapidito la lección del Sendero de la Verdad. Se la leo rapidito y terminamos para que esta última clase no sea tan larga. Dice, a lo largo de la Biblia encontramos a Dios manifestándose de formas diferentes para el hombre. Son impensables las formas como Dios nos puede responder. Moisés, por ejemplo, llevó al pueblo en el Éxodo camino hacia la mar y levantó su vara y Dios respondió y abrió la mar. Josué dirigió al pueblo para marchar por 7 días alrededor de los muros de Jericó, alabando, adorando, y así cayeron, dice, y las trompetas y los gritos de Josué hicieron que los muros fueran derribados y la promesa de Dios cumplida. Josafat no fue la excepción, ya que llevó a su pequeño ejército contra 3 ejércitos tremendos de 3 reinos unidos en contra del pueblo de Dios, y esto lo hizo porque creyó en las palabras de Dios, en su promesa. No habrá para qué peleéis, dijo Jaziel, porque el Espíritu de Dios hablaba a través de él. Y Josafat obedeció en todo a Dios y fue a la batalla, pero no peleó, porque cuando llegó el enemigo estaba vencido. Cuando era el tiempo de sacar las armas y buscar lugares de refugio, Josafat dio la orden que menos se imaginaría, escuchar en un contexto de guerra. Así pues, Josafat le dijo a un grupo de levitas que cantase. ¿Se acuerdan cuando salió el pueblo a la guerra? Josafat les dijo, adoren y alaben a Jehová y crean en los profetas. ¿Se acuerdan? Pues esa fue la orden que le vino a la mente a Josafat y la dio. Por eso dice que una orden que jamás imaginaría que daría. A los levitas les indicó ir adorando y alabando, dirigiendo la alabanza. La confianza de Josafat en Dios fue compensada de forma sobrenatural, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas entre ellos mismos. Josafat, al igual que Moisés y Josué, actuó movido por la fe, sabiendo que Dios es veraz y que los israelitas verían el actuar sobrenatural de ese Dios todopoderoso que les había prometido la victoria. Dios recompensó la confianza de Josafat, otorgándole la victoria, y Josafat respondió a Dios con agradecimiento por lo que había hecho su mano divina. Y Dios ordenó a su pueblo regresar de la misma forma, así como habían salido, cantando y adorando en todo. La gratitud es una expresión de alabanza, pues agradecemos lo que Dios ha hecho o ha prometido que hará. Es decir, que Josafat adoró desde antes de ver la promesa cumplida. Nosotros debemos hacer lo mismo. Recuerden que cuando Daniel oró y clamó allá en el libro de Daniel, capítulo 9,
Acuérdense que Daniel está orando, está clamando a Dios el perdón por la desobediencia que el pueblo de Israel humilló a Jeremías, lo ofendió, hasta lo golpeó, lo maltrató. Nunca escuchó lo que Jeremías decía, que era la voluntad de Dios lo que Jeremías decía. Nunca escuchó al pueblo y fue llevado cautivo. Muchos años después, Daniel, cuando leyó los textos y encontró lo que el pueblo había hecho, se sintió tan triste y avergonzado y pidió perdón para el pueblo por lo que habían hecho sus antepasados. Pidió perdón a Dios y estaba implorando a Dios. Y cuando el ángel se le aparece, le dice: desde el primer momento que pediste, te fue concedido, le dice el ángel. Así que Daniel siguió implorando, pero dice el ángel que desde el primer momento Dios se lo había concedido. Por eso debemos de adorar siempre, siempre con fe. Aunque no veamos la promesa cumplida, debemos de tener esa certeza. Y por eso Josafat, desde que Jaciel les dio la palabra que el Espíritu Santo le había dado, Josafat, ¿qué ordenó? Seguir las instrucciones al pie de la letra, pero además creer en los profetas, adorar y alabar a Dios. Eso fue lo que hicieron antes de recibir la promesa. Pero una vez cumplida, Josafat ordenó lo mismo: regresar en gozo, adorando y alabando y agradeciendo. Así que, mis hermanos, cuando usted ore por algo, agradezca a Dios, adore a Dios, alabe a Dios, obedezca a Dios en su palabra, siga estudiando su palabra. Esos son los medios de gracia. Pero antes de que la reciba, de igual forma continúe, porque la fe se va a fortalecer más cuando usted recibe esa promesa. Así que Jaciel habló, pero era el Espíritu Santo. Hoy día nuestros pastores hablan, pero es el Espíritu Santo dándoles esa palabra que está escrita ya para nosotros. No hablan por su propia cuenta, hablan los pastores o los misioneros o los maestros, hablan por la palabra que ya está escrita. Si a usted no le gusta, reclámele a Dios. Si le parece que es dura, claro que la palabra tiene que trabajar en nosotros y a veces nos va a doler lo que dicen nuestros pastores o nuestros maestros. Pero si no le duele, más perdido está usted. Peor está si no le duele. Y si le duele y se molesta, más perdido está todavía. Es que el Espíritu Santo no está en usted. Porque cuando el Espíritu Santo está en usted, la palabra le duele y lo primero que usted hace es pedir perdón a Dios, porque usted sabe que si le duele es porque Dios está trabajando en usted y usted lo primero que hace, le pide perdón a Dios para que Él siga trabajando en usted. Pero cuando usted oye la palabra, ya sea del maestro, del profeta o del pastor, del evangelista, y le duele, pero además de dolerle, le enoja, le molesta, es que el Espíritu no está en usted. Usted no tiene el Espíritu Santo. Pida perdón a Dios, arrepiéntase para que el Espíritu venga a morar en usted. Porque si usted le molesta, entonces usted no tiene el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios no se puede molestar con la palabra, porque es la palabra de Él, de Dios. No se puede molestar con la palabra. Así que, mi hermano, esa es una evidencia, dice Juan. Usted eso lo encuentra en las cartas de Juan. Ahí están las evidencias de que somos salvos. Porque ahí dice nuestra actitud cuando nosotros somos salvos. Vaya usted, lea las cartas de Juan, principalmente la primera, pero lea las tres, porque las tres cartas de Juan son la evidencia de nuestra salvación. Si usted no está viviendo como dice ahí, póngase en las manos de Dios. Mientras hay vida hay esperanza. Nadie está perdido mientras viva. El día que ya se murió, le rece usted lo que le rece, le ponga las veladoras, le haga las misas, los novenarios que le haga, ya está perdido. Después de la muerte ya no hay vuelta atrás. Pero mientras tenga vida, aunque esté con un respirador, tiene esperanza de la salvación. Por eso no nos cansemos de predicar la palabra, no nos cansemos de enseñarla. Mientras haya quien nos escuche,
hay esperanza de que alguno sea salvo. Y de los que ya son salvos, la palabra es para santificarse cada día más. Tiene dos funciones la palabra. Nosotros no predicamos para salvación, predicamos porque Dios ya nos salvó. Nosotros no enseñamos para que usted se salve, enseñamos porque a nosotros ya nos salvó y estamos mandados a hacer eso. Eso es lo que nos mueve. El gozo de la salvación nos mueve a enseñar, a predicar, a evangelizar, dependiendo del don que Dios le dio. Pero la palabra sí tiene un propósito, que usted sea salvo, que se arrepiente y sea salvo. Y si usted ya es salvo, tiene un propósito, de que usted se santifique cada día más. Ese es el propósito de la palabra, pero el de nosotros no es la salvación, porque nosotros nos salvamos. El de nosotros es testificar que Dios ya nos salvó. Por eso hacemos la obra, por eso evangelizamos. Así que mi hermano, gócese con la palabra. Si siente que le molesta, pida perdón a Dios, arrepiéntase y pida perdón a Dios. Y si siente que le duele, es porque usted es hijo de Dios. Le duele, vaya y pida perdón a Dios para que le perdone. Dice Juan que si no entregamos el pecado, pues nunca podrá ser perdonado. Es necesario entregárselo a Dios para que Él nos perdone. Así que concluimos, dice, ahora para terminar la lección le leo la conclusión. Y dice, el pueblo expresó su gratitud con gozo y alabanza a Dios. Y al igual que sucedió en el libro de Hechos, los otros pueblos de alrededor de Israel temieron y respetaron al Dios de Josafat, porque los había librado de sus enemigos. Aquí en Crónicas, así como en el libro de Hechos nos muestra todos los hechos de los apóstoles, en Crónicas, en Primera y Segunda de Crónicas nos muestra todos los hechos de los profetas, de los reyes, de todos los hombres de Dios, los líderes de ese tiempo en el Antiguo Testamento. Es como una similitud entre los dos libros de Crónicas, Primera y Segunda, son libros históricos, como Reyes también. Primera y Segunda de Reyes nos cuentan las historias de los hombres de Dios, del pueblo de Dios, de sus líderes de esa época. Todo lo que abarca el Antiguo Testamento, todas las vivencias en la ley. Pero en el libro de Hechos nos cuenta las historias de esos grandes hombres de Dios de la iglesia primitiva, de los discípulos, de los apóstoles, pero también de otros discípulos que Jesús tuvo, no nomás de los apóstoles, sino de otros discípulos que el Señor tuvo. El Señor tuvo 70 discípulos que sí huyeron y se fueron cuando la palabra les pareció dura, pero una vez cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos en el día de Pentecostés, ellos caminaron con Dios, porque ellos ya tenían la enseñanza. Por eso la salvación no se pierde, mis hermanos. Podemos ir en desobediencia como el hijo pródigo, pero el Señor nos traerá de regreso. Cuando toquemos fondo, caigamos bajo, ahí vamos a reconocer lo que Dios es en nuestra vida y volveremos a Él. Nunca el hijo pródigo dejó de ser hijo. Cayó en desobediencia, sí. Y sin la protección de su padre, pues cayó en lo más bajo, hasta estar allá queriendo comer lo que comían los cerdos. Pero él reconoció su error y arrepentido y humillado volvió a su padre. Su padre le seguía amando. Abrió los brazos y le recibió. Por eso cuando nosotros la palabra nos duele, es porque eso que el pastor está diciendo en la predicación o el maestro en la enseñanza, es la palabra de Dios, no es la palabra de ellos. Es la palabra de Dios. Y si nosotros tenemos un pecado ahí oculto, la palabra de Dios empieza a trabajar en nosotros. Por eso nos duele. Y entonces procedemos a arrepentirnos, le pedimos perdón a Dios y ya caminamos en gozo. Si no somos nosotros convertidos a hijos, la palabra no más nos duele, nos molesta, nos enoja. Empezamos a creer que el pastor nos está diciendo a nosotros, nos sabe algo. ¿Qué intención tiene con eso? Nos está diciendo, a mí me lo está diciendo. No, en realidad Dios te lo está diciendo a ti. Pero ¿por qué te duele? ¿Por qué te enoja? Porque no tienes el Espíritu. Lo sientes porque la palabra es dura. Dice Hebreos que es como una espada de doble filo que penetra hasta los huesos y nos parte el alma. ¿Por qué parte el alma? La parte en dos, entre el bien y el mal.
Pero si usted no tiene el Espíritu, no tiene quien le guíe, por eso se molesta. Entonces, si usted siente enojo, molestia, pídale a Dios, arrepiéntase y pídale a Dios que le salve. Reconózcanle como su único Salvador, y Dios es misericordioso, y aunque usted esté enojado, si usted se arrepiente de verdad, Dios le va a salvar. Pero si usted sigue enojado, ahí molesto, no hay salvación. Usted va a seguir perdido, en oscuridad. Está enojado porque está en oscuridad, pero usted allí en ese momento le puede abrir la puerta al Señor. Por eso dice Apocalipsis 3:20, que Él está a la puerta siempre tocando. Usted es el que tiene que abrirla. Cada que alguien le predica, el Señor está a la puerta tocando con su palabra, pero usted le tiene que recibir. Dios no obliga nada a nadie. A nadie le obliga a Dios. Todos le hablamos a alguien de la palabra, pero Dios no lo obliga. Solo le decimos, ve a la iglesia, sé salvo, cree en Dios, lo que le digamos. Pero es Él, esa persona, la que tiene que tomar la decisión. No, Dios no obliga a nadie. Solo nos envía a nosotros a decirles, pero la decisión la tiene que tomar la persona. Así que, mi hermano, si usted está hoy ahí recibiendo eso, tome la decisión. Y si ya la tomó, gócese, así como Josafat. Gócese en Dios. Los discípulos espirituales de Dios, para ser discípulo hay que tener al Espíritu. Por eso dice discípulos espirituales. Dice, aplican las disciplinas bíblicas en su vida. Es decir, los medios de gracia, como son la oración, el estudio de la palabra, el ayuno, la alabanza, la adoración. Dice, estos nos han sido otorgados por Dios como ejercicios o disciplinas bíblicas por medio de los cuales podemos fortalecer nuestra fe para hacer frente a las adversidades de la vida. No dejemos de practicarlas en toda nuestra manera de vivir. Bendiciones, mi hermano.